paso a uno de los temas relevantes. Vamos a iniciar con la conferencia magistral Perspectivas Alimentarias en América Latina y el Caribe 2020, impartida por el doctor Julio Verdeguer, representante regional de la FAO para América Latina y el Caribe. Y en esta ocasión, el embajador Miguel Ruiz Cabañas será quien estará moderando esta sesión. Voy a leer una breve semblanza del embajador, solo ya lo vimos hace rato, pero no leí su semblanza, entonces en esta ocasión la leeré. El embajador es embajador de carrera del Servicio Exterior Mexicano, es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México y maestro en Ciencia Política por la Universidad de Columbia en Nueva York. Es profesor y director de la Iniciativa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Tecnológico de Monterrey y co-coordinador de la red SDSN en México, que es una red internacional de universidades que promueven el desarrollo sostenible. En la Cancillería en México se ha desempeñado como jefe de asesores del subsecretario para América del Norte, Europa, Asia y África. Ha sido representante de México ante la Organización de Estados Americanos, embajador de México en Japón, embajador de México en Italia y adicionalmente fue subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería en México, a quien le cedo la palabra para presentar nuestra conferencia magistral del día de hoy. Adelante, embajador. Muchas gracias, María Julia. Es para mí un gran honor presentar a un gran amigo, al doctor Julio Verdeguer, representante regional de la FAO para América Latina y el Caribe, para que nos dé esta conferencia magistral sobre cómo ve las perspectivas alimentarias de nuestra región de América Latina y el Caribe en este año. Como todos sabemos, pues el panorama de los sistemas alimentarios se ha visto afectado ya desde hace tiempo por primero la pandemia, la recesión económica y últimamente por el tema la invasión de Rusia a Ucrania, que también ha afectado pues los mercados alimentarios del mundo, porque se trata de dos potencias alimentarias, tanto Ucrania como Rusia. El doctor Julio Verdeguer es subdirector general de la FAO, o sea, es el representante de nuestra región, de esa organización, de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, con rango de subdirector general desde el 22 de abril de 2017. Tiene un doctorado, un PhD en Ciencias Sociales de la Universidad de Wageningen en Holanda y una maestría en Agronomía de la Universidad de California, Davis, en Estados Unidos. Anteriormente fue investigador principal en el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural y director de Desarrollo Agrícola en el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, INDAP, en el Ministerio de Agricultura de Chile. En su actual cargo es responsable de dirigir la respuesta de la FAO a las prioridades regionales en materia de seguridad alimentaria, agricultura y desarrollo rural, apoyando diálogos sobre políticas regionales, desarrollo de capacidades y programas de desarrollo, movilización de recursos y formulación de agendas políticas amplias a través de las conferencias regionales de la FAO. Además, representa a la organización ante otras instituciones de toda la región, incluidas las organizaciones de integración económica, no gubernamentales, medios de comunicación, sector privado y otras agencias de Naciones Unidas y asociadas en el desarrollo regional. Al darle la bienvenida al doctor Julio Verdeguer, nuevamente le agradezco muy sinceramente que haya accedido a compartir sus conocimientos y su experiencia con nosotros en este importantísimo tema que está siendo cada vez más una de las áreas más sensibles para el desarrollo sostenible en nuestra región. Sin más, doctor Verdeguer, Julio, tienes la palabra. Muchísimas gracias, querido amigo, embajador Ruiz Cabañas, Miguel. Antes que nada, pues dar la gracia a Miguel, que me contactó, pero también a las 3 universidades que hacen parte de esta iniciativa. Saludo además el esfuerzo que hacen estas universidades, ¿no es cierto?, por establecer una plataforma regional para debatir asuntos de importancia claves, o sea, importancia central en nuestros tiempos.
En su presentación, Miguel decía que me habían invitado para responder una pregunta de cómo veía el futuro de la seguridad alimentaria en nuestra región. Y bueno, podríamos hacer una conferencia muy corta y decir que la veo muy mal, la veo pésima, la veo en una situación de deterioro y lo que yo califico, ¿no es cierto?, en un contexto de una especie de tormenta perfecta, porque son muchos factores que están incidiendo en un deterioro de la seguridad alimentaria. Pero bueno, voy a comenzar con la presentación para no quedarme simplemente en esa respuesta final a la pregunta que me hacía Miguel en la presentación. Pero, ¿se ve bien la gráfica, el PowerPoint, Miguel? Ahorita ya se ve, no se veía, ya la Ese- estás compartiendo, Julio. Muy bien, gracias. Bueno, este es el título del tema. Y yo voy a hablar no solo de la alimentación o de la producción de alimentos, y menos aún solo de la agricultura, sino de un concepto que se ha instalado con mucha fuerza en los últimos años, yo diría, que es el sistema alimentario o agroalimentario, como nos gusta decir en la FAO y en otras organizaciones, porque no es solo alimentos que se produce madera, se producen fibras, se producen muchas otras cosas que no son solo consumo de alimentos. Y el sistema agroalimentario, ¿no es cierto?, básicamente abarca todo el conjunto de actores y relaciones desde la producción hasta el consumo. Tenemos aquí temas de producción, de procesamiento, de comercio, de consumo, de desecho, pérdidas y desperdicios de los alimentos y otros productos que se originan pues, en todas estas actividades, ¿no es cierto? Agricultura, ganadería, etc. Y por supuesto sus entornos. Un concepto que es importante porque ya no hablamos solo de la producción y luego del comercio y luego del consumo, sino decimos, mira, aquí hay un sistema donde lo que pasa en distintos eslabones está condicionado por lo que pasó antes o lo que puede suceder después a partir de las acciones y decisiones de un determinado actor. Y un punto que me interesa enfatizar es que con esta definición todos somos partes del sistema agroalimentario, por lo menos en nuestra condición de consumidores de alimentos. Esta es una representación gráfica de la misma idea, ¿no es cierto? Por supuesto, se incluye la producción de alimentos, que no está solo ligada, como todos sabemos, a los temas hoy en día de tener alimentos disponibles, sino que tiene repercusiones enormes sobre los asuntos de la naturaleza, la preservación o la pérdida de la biodiversidad, el cambio climático, la contaminación de las aguas subterráneas y de los ríos, muchas veces la depredación o la pérdida de las pesquerías, en fin. Tenemos, por supuesto, cadenas de suministros de alimentos que nos meten todos los temas, no solo del comercio mundial, que ya de por sí son muy graves, muy importantes, sino también de cómo es el suministro, ¿no es cierto? Por ejemplo, en México entiendo que tenemos 140,000 localidades pobladas de menos de 100 habitantes. ¿Cómo es el suministro de alimentos, ¿no es cierto? Ese mundo de pequeños o de consumidores, ¿no es cierto?, desde las zonas remotas y no solo los temas del gran comercio internacional. Cada vez entendemos que es más importante el comportamiento de los consumidores, las elecciones y las decisiones que todos nosotros tomamos todos los días respecto de qué alimentos consumimos o no consumimos, qué esperamos como consumidores, ¿no es cierto?, al momento de ir a una tienda y buscar nuestros alimentos, qué nos interesa un tomate perfecto, redondito, sin marchas, todos parecidos, todo el mismo tamaño, perfecto. Esa decisión está condicionando que las tecnologías de producción van a ser aquellas que aseguren ese tipo de
producto que nosotros demandamos. Si no queremos ni una manchita, entonces es medio complicado después decir, bueno, no usen pesticidas porque, ¿no es cierto?, son los hongos que pueden manchar un producto, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos con las pérdidas, con el desperdicio realmente de alimentos? Es un tema que voy a tocar brevemente. Todo eso, desde luego, condiciona nuestras dietas. Hay, por lo tanto, cada vez más una relación con el tema de la salud. En México, ¿no es cierto?, una de las principales enfermedades es la diabetes, por ejemplo, que está relacionada directamente con esto. México gasta una verdadera fortuna, lo mismo Colombia, lo mismo Chile, verdaderas fortunas, ¿no es cierto?, que se están gastando en lidiar con las consecuencias de decisiones que se tomaron a lo largo de este sistema. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, hace un par de años convocó a una cumbre de las Naciones Unidas de los sistemas alimentarios, y lo hizo porque reconocía no solo la importancia de la alimentación, para eso ya había habido muchas cumbres mundiales antes, donde se había hablado, pues después de la guerra, de la producción de alimentos, después del hambre, de la malnutrición, sino se dijo, mira, ahora tenemos que ver los sistemas alimentarios en su relación no solo con la alimentación, sino con otra cantidad de dimensiones. Y básicamente el secretario general en su convocatoria plantea, ¿no es cierto?, por supuesto, la alimentación es vida, pero hay miles de millones de personas que no están comiendo saludablemente, cientos de millones, 800 millones es el último cálculo de la FAO, que viven con hambre crónica o subalimentación, que es una condición crónica de falta de alimentación. Niñas y niños que se siguen muriendo de hambre todos los días en nuestra región, en nuestro continente, de países de ingreso alto y medio alto. ¿Cómo justificamos que en países como Colombia, como Chile, como México, ¿no es cierto?, todavía estemos con niñas y niños que están ahí al filo de la vida o de la muerte? Y aunque no se mueran, con esos niveles de desnutrición crónica, su desarrollo como seres humanos ya ha sido básicamente limitado. Es como haberles cortado un brazo o dos brazos. Sería un horror, ¿cierto? Sería una tragedia si apareciera en la televisión alguien cortando los brazos de niños y niñas. Pues bien, eso es lo que estamos haciendo, no con sus brazos, sino, por ejemplo, con su desarrollo neuronal, cerebral, cuando no tienen una alimentación adecuada, sobre todo en los primeros 3 años de vida o los primeros 2 años de vida. Y luego, un problema en nuestros tiempos, ¿no es cierto? 2,000 millones de seres humanos en el mundo, sobrepeso y obesidad. Hoy día la obesidad en América Latina y el Caribe es la causa de muerte número 1. Incluso en países donde tenemos mucha delincuencia, crimen organizado, ¿no es cierto? La obesidad mata más personas que la violencia, muchas más. Pero no está en los titulares de los periódicos. Y en medio de esta situación, casi 1/3 de toda la comida que producimos se pierde. No solo es el problema ético, ¿no es cierto?, de que haya personas que no comen, mientras que otros tiramos la comida o la perdemos porque no hay infraestructura para que llegue en buenas condiciones, los caminos rurales son pésimos, en fin. No solo es el problema ético, sino que haber producido esa comida costó agua, emitió gases de efecto invernadero y para nada. Sabemos además que los sistemas alimentarios, nos dice el secretario general, son importantes contribuyentes a las emisiones de gases de efecto invernadero. Por deforestación, porque hay ciertas producciones que emiten muchos gases y formas particulares de gases como el gas metano. Este es el número global, 1/3. En América Latina es prácticamente la mitad de todas las emisiones de gases de efecto invernadero en América Latina vienen de gases de efecto invernadero. Es más que la suma de energía, es más que la suma de automóviles, es más que la suma de industria. Los sistemas alimentarios en sus emisiones de gases de efecto invernadero. Pero tiene bastante más prensa y bastante más respaldo político decir, bueno, cambiemos los autos por autos eléctricos. Por supuesto que es importante, pero al lado de esto es bastante marginal en nuestra región.
Y el 80%, hasta un 80% de la pérdida de biodiversidad está asociada a los sistemas alimentarios. Perdón, Julio, que te interrumpa un segundo. Nosotros te estamos proyectando, me dice en la presentación. Entonces, si tú quieres, en el momento que tú digas, cambien la siguiente lámina, nada más di siguiente, para que cambien la lámina. Bueno, estoy ahora en una lámina donde están, entonces voy a cerrar la mía, perdón. Estoy en una lámina donde están todos los ODS. Esa es, muy bien. Espero que tengamos la misma presentación los dos. Aquí hay este gráfico, ¿no es cierto? Es interesante porque tenemos los 17 ODS. Yo entiendo que ustedes en la triada, ¿no es cierto?, están muy centrados y muy organizados en torno a la Agenda 2030. Pues aquí están los 17 ODS con todas sus metas, oficialmente aceptadas por los países en el 2015. Y con distintos colores, distintas intensidades, vemos aquellas metas que dependen del mundo rural y de los sistemas agroalimentarios, o sea, cuya consecución depende. Para hacer el cuento corto y no ir uno por uno, 2/3 de las metas de los ODS requieren del concurso de los sistemas agroalimentarios del mundo rural para ser logradas. Y 20 y tantos % solo se pueden lograr en el ámbito de los sistemas agroalimentarios. Es decir, no es solo alimentación, no es solo el ODS 2, hambre cero, es fin de la pobreza, es salud, desde luego que es salud. La mala alimentación, ya lo dije, es una causa de muerte hoy en día. Es agua limpia y saneamiento. La agricultura usa el 75% del agua fresca que se consume en el mundo, en nuestra región, en fin, etc. Centrales. Y no está funcionando. Es un sistema alimentario, ¿no es cierto?, que está roto. Porque no está proveyendo aquellos resultados que esperaríamos de él. Y por eso la gran conclusión de la Cumbre de las Naciones Unidas de los Sistemas Alimentarios, en los cuales América Latina y el Caribe tuvo una muy buena participación, es esta. Es indispensable transformar los sistemas agroalimentarios porque si no lo hacemos no habrá logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Es materialmente imposible. El siguiente, por favor. Vemos aquí la inseguridad alimentaria en la región, para hablar del ODS 2. América Latina y el Caribe inició el siglo con una tasa muy alta de lo que se llama técnicamente subalimentación, pero que es hambre, es decir, la ausencia crónica de suficientes alimentos para proporcionar las necesidades calóricas básicas de una persona simplemente como un organismo vivo. No hablemos de salud, no hablemos de una vida plena, simplemente funcionar como seres humanos. Empezamos muy mal, pero hicimos muy bien el trabajo en los primeros 15 años. Logramos reducirla fuertemente. ¿No es cierto? Aquí América Latina y el Caribe es la línea anaranjada y el mundo es la línea roja. La redujimos casi a la mitad de donde empezamos. Bien, en 10 o 15 años. Pero, perdón, si puedes regresar un poquito, pero firmamos la Agenda 2030, todos los mandatarios, ¿no es cierto?, estuvieron en Nueva York, aprobaron el ODS 2 y ese mismo año empezamos a retroceder. Es triste, pero así es. En el 2015, en América Latina empezamos a empeorar. Empeorar. Y cada año que nosotros publicamos los datos, yo ya estoy cansado, ¿no es cierto?, de decir, bueno, otra vez es peor que el año pasado. Y ahora, con la pandemia, pues un salto enorme, un salto muy grande. Ahora sí, la próxima lámina, por favor. Ese gráfico que mostré, ahora sí, gracias. Ese gráfico, ¿no es cierto?, habla de la subalimentación o el hambre, que es esta carencia crónica de alimentos. Ahora vamos a hablar de algo que es más amplio, que es la inseguridad alimentaria. Hay distintos grados de inseguridad alimentaria. En el límite, el hambre o el hambre aguda, que ya es una situación donde estás al filo de la muerte,
y hasta inseguridad alimentaria moderada, que es una situación donde la persona, el hogar, una comunidad, por distintos factores, se ve obligada en una situación de decir, mira, tengo que reducir la cantidad de alimento que como o la calidad de los alimentos que como. Entonces ya, por ejemplo, no me alcanza el dinero, ¿no es cierto?, para que los niños puedan tomar leche 2 veces al día, entonces ahora van a tomar solo 1 vez al día, o un día sí y un día no, o de repente una comida no alcanzó y nos fuimos todos a cenar, a dormir sin comer. Y después, inseguridad alimentaria grave, donde ya esta carencia, ¿no es cierto?, me obliga a restricciones fuertes y finalmente subalimentación, hambre crónica, etc. Bueno, aquí están los números de lo que llamamos inseguridad alimentaria grave y moderada. Grave en azul, moderada en naranja, anaranjado. Y lo que me importa decir es, miren dónde estamos. 40.9% de la población de América Latina y el Caribe, 40.9% de la población vive en condición de inseguridad alimentaria moderada o grave. 267 millones de seres humanos en América Latina y el Caribe viven en condición de inseguridad alimentaria moderada o grave. Países de ingreso medio alto, alto. Yo no sé cómo calificar esto, pero realmente es una tragedia, porque no hay razón, no hay motivo que diga, bueno, esto tiene que ser así en una escala regional. Y sobre esto, bueno, pues han incidido, ¿no es cierto? Primero, empezó a subir el hambre y la inseguridad alimentaria por ahí por el 2015, porque nuestras economías perdieron dinamismo. En América Latina nunca han faltado los alimentos. Hace décadas que hay suficientes alimentos. Hay inseguridad alimentaria porque no hay dinero en los bolsillos. Hay inseguridad alimentaria por la desigualdad y por la pobreza. Baja la economía, desempleo, menos ingresos, sube la inseguridad alimentaria. Es automático. Aumento de la pobreza, sin duda, una altísima correlación entre pobreza e inseguridad alimentaria en América Latina y el Caribe. Cada vez más la variabilidad climática, los desastres, ¿no es cierto?, asociados, por supuesto, al cambio climático. No hay año en que no tengamos un país de América Latina que tuvo una gran sequía o una gran inundación, o a veces las dos, un huracán que los devasta, por ejemplo, en Centroamérica hace un par de años, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, no nos extrañemos después que esa gente salga en caravana rumbo a México y los Estados Unidos, ¿no es cierto?, o hacia Colombia o hacia Perú. La alta desigualdad está en la base, es una causa subyacente de por qué nos cuesta llegar a cero en América Latina, teniendo todas las condiciones para llegar a hambre cero. Y finalmente, COVID-19. La siguiente, por favor. Ahora, no es la única forma de malnutrición, la inseguridad alimentaria y el hambre. Tenemos en la región un problema gigantesco, ¿no es cierto?, de sobrepeso y obesidad. Aquí en naranja son los datos del mundo y en azul los datos de América Latina y el Caribe, que básicamente duplica la tasa de obesidad en adultos del mundo. Somos campeones mundiales en obesidad y también en obesidad infantil y en sobrepeso infantil. Entonces tenemos un sistema alimentario. Yo me acuerdo hace algunos años, cuando firmamos un acuerdo con el gobierno de México y el embajador Ruiz Cabañas estaba todavía como subsecretario de Relaciones Exteriores a cargo de Asuntos Multilaterales, me tocó firmarlo y en sus palabras él decía, desde los orígenes de nuestra especie humana, el ser humano migró desde el centro, desde África, ¿no es cierto?, a poblar el continente en busca de una cosa, seguridad alimentaria. Siempre hubo una ecuación entre alimentación y salud. Esa ecuación en América Latina y el Caribe está rota. Hoy día la alimentación no es más una fuente de salud, porque ha habido una transformación de los sistemas agroalimentarios en una orientación que hace que todos estemos cada día
No es la única causa, pero es una causa importante, comiendo comidas, si se les puede llamar así, de poca, nula calidad nutricional. Entonces los niños toman menos leche, menos jugos, más bebidas azucaradas y así suma y sigue. Y estamos ya con 26-27% de la población en esta situación y vamos como cohete. Esto no cede. Adelante. Los efectos del COVID sobre todo esto. Bueno, ya vimos un muy fuerte aumento de la inseguridad alimentaria y del hambre. Fíjense que en un año, del 19 al 20, aumentamos en 60 millones de personas en un año, en 60 millones de personas el número de personas en situación de inseguridad alimentaria y nutricional. 60 millones. Esos aumentos son propios de zonas de guerra. No los habíamos visto nunca jamás en nuestra región. Ese fue el impacto del COVID sobre la inseguridad alimentaria y el hambre. Y probablemente también, aquí hay menos datos todavía, van a venir finalmente, pero todavía no están, muy probablemente por la malnutrición, porque las personas no pasan de comer bien todos los días, 3 comidas saludablemente, a no comer nada, cuando se ve en una situación de restricciones económicas. Las personas lo que hacen, ¿no es cierto?, es reducir los alimentos más caros. Y paradojalmente en América Latina y el Caribe es 4 veces más caro comer una dieta saludable que comer porquerías. Y entonces la gente se tiene que mover hacia comidas de muy mala calidad cuando tiene menos dinero en el bolsillo. La crisis también visibilizó la vulnerabilidad enorme de países importadores netos de alimentos. El Caribe, por ejemplo, yo recuerdo los primeros meses de la pandemia, estaban ellos y todos nosotros, ¿no es cierto?, conteniéndole la respiración, porque bastaba que un par de puertos en Estados Unidos tuvieran que cerrar por la pandemia y el Caribe se hubiera quedado sin nada, porque todo lo importa, todo lo importa. Pero no solo es el Caribe, muchos países de América Central y también de América del Sur son importadores netos de alimentos. Entonces tenemos una situación de vulnerabilidad. Creíamos que no era necesario preocuparnos de estos grandes shocks. Bueno, ya tuvimos uno en el 2008 y otra vez en el 2019. O sea, una vez cada década, estos países importadores de alimentos quedan con el alma en vilo. Tercer gran impacto es que se hizo visible que las personas de quienes depende nuestra alimentación cotidiana son fundamentalmente trabajadores asalariados informales, que trabajan en condiciones de precariedad, sin seguros médicos, sin derecho a ninguna jubilación, etcétera, etcétera. Y micro y pequeñas empresas que no están insertas en los circuitos de financiamiento, de asistencia técnica. Y son los actores centrales del sistema alimentario, no solo en la producción, en el comercio, etcétera, etcétera. Tenemos ahí una gran vulnerabilidad. Identificamos eslabones del sistema que son poco resilientes a los shocks o menos resilientes a los shocks, particularmente, por ejemplo, los mercados mayoristas. Se convirtieron en muchos lugares, ¿no es cierto?, en focos de contaminación, tuvieron que ser cerrados. En Lima tuvo que cerrar el primer mercado, el principal mercado mayorista. Imagínense lo que significaría, ¿no es cierto?, para Ciudad de México, que cerrara, ¿no es cierto?, su principal mercado mayorista, o en Bogotá o en Santiago. O sea, es una situación crítica. Y vimos que estos mercados en los que se ha invertido muy poco en los últimos años estaban muy propensos o poco resilientes a los shocks. Y finalmente me interesa poner algo aquí que, si se quiere, es más subjetivo, pero yo creo que es una cosa que finalmente la región va a tener que entrar a discutir. Y ya está discutiendo. ¿Qué es la discusión? Es poner en cuestión la estrategia de que nuestra seguridad alimentaria va a ser siempre adecuadamente satisfecha por los mercados globales. Y que por lo tanto los países, pues sí, deben de producir aquellas cosas que pueden producir competitivamente en los mercados, pero que sobre todo para muchos alimentos básicos, ¿no es cierto?, pueden estar tranquilos porque el mercado global siempre proveerá. Bueno, a veces sí, generalmente sí,
Pero ¿qué hacemos cuando vienen estos grandes shocks? Y eso entonces está hoy día en debate y hay muchos países que están debatiendo ir hacia estrategias de soberanía alimentaria, ya no de seguridad. Es un concepto muy complejo, una discusión que se tiene que hacer con mucha profundidad, pero ahí está, puesta sobre la mesa desde antes, pero también por el COVID, no 10, sino 19. La siguiente. Así, eso. La siguiente lámina, por favor. Y por si fuera poco, ¿no es cierto?, en esta tormenta perfecta de economías desaceleradas, cambio climático, aumento de la pobreza por el COVID, aumento de la subalimentación, nos llega la guerra de Ucrania. Ese gráfico, uno simplemente es el precio de índice mundial de los alimentos que todos los meses publica la FAO. Y nos vamos hasta el año 61 en este gráfico. En amarillo son los precios reales, ¿no es cierto?, ajustados por inflación a un año base, y en anaranjado los precios nominales. Nunca habíamos tenido un índice mundial de precios de los alimentos tan alto como en el mes de marzo del 2022. Nunca. En el 2008 al 2011 tuvimos una crisis de precios de los alimentos que causó enormes problemas a nuestra región, no fue tan alta. Y antes de eso, en los años 70, tuvimos la crisis del petróleo, ¿no es cierto? Igual, tuvo un shock sobre los precios, pero no llegó a los niveles de hoy. Es decir, estamos en una situación histórica, verdaderamente histórica. Lamentablemente hemos roto los récords. ¿Por qué? Adelante. Bueno, porque la guerra en Ucrania, es decir, no es solo la guerra en Ucrania, porque ustedes vieron en la gráfica que esto ya venía en aumento. Ya venía en aumento porque el COVID causó enormes problemas en los sistemas de logística y de abastecimiento. Ustedes recuerdan los barcos atascados, etcétera, etcétera, porque subió mucho el precio de la energía y hay una correlación altísima entre el precio de la energía y el precio de los alimentos. Porque China tuvo una mala cosecha por cambio climático y tuvo que salir a comprar alimentos. Y cuando China sale a comprar alimentos, el impacto es enorme sobre los mercados globales. Es decir, una combinación de muchas variables. Pero la guerra, desde luego, empeora las cosas. Y empeora porque Rusia y Ucrania son centrales en la provisión, sobre todo, no es el único, pero hay uno que es importantísimo, que es el trigo. 35% de la población mundial, la base de su alimentación es el trigo. Rusia es el principal exportador mundial, Ucrania es el quinto, entre los dos suman 1/3 de las colocaciones mundiales en el mercado. Por lo menos 50 países dependen de ellos por más del 30% de su consumo de trigo. Afortunadamente ninguno de estos está en América Latina, pero estamos hablando de zonas que ya son muy frágiles socialmente y políticamente, Oriente Medio, partes de Asia, partes de África. En el aumento del 2008 al 2011 no fue la única causa, pero Miguel se acordará, tuvimos, ¿no es cierto?, la primavera árabe. El aumento de los precios fue un factor. Ya estamos viendo hoy día, ¿no es cierto?, en Perú, en Chile, en Colombia, en muchos países, ¿no es cierto?, protestas sociales diciendo qué hacemos con el precio de los alimentos. Y en fin, más de la mitad del aceite de girasol, ustedes habrán ido al supermercado y habrán visto que se le está duplicando, triplicando el precio que pagaban. Y finalmente una cosa muy importante, y es que Rusia es clave, absolutamente clave y no sustituible en la producción de los principales fertilizantes de los que depende la agricultura mundial. Porque Argentina, Australia, China, Estados Unidos pueden aumentar su producción de trigo, pero no pueden hacerlo con estas producciones de fertilizantes. Entonces, ese va a ser un problemón muy grande. Adelante. Bueno, esto es lo que ya dije, ¿no es cierto? Los 10 países más importantes exportadores de trigo. En naranja está la Federación Rusa, en verde Ucrania, y ahí los tienen, ¿no es cierto? Ellos en productos que son centrales para la alimentación mundial. Adelante.
Y esto es en fertilizantes. Los principales fertilizantes en naranja, en anaranjado, Rusia, primero en fertilizantes nitrogenados, segundo en fertilizantes de potasio, tercero en fertilizantes fosfatados. Y estos fertilizantes, yo hago la siguiente analogía, es como la gasolina que hace andar los carros, los automóviles. Sí, se puede sustituir por otras tecnologías parcialmente, pero esa sustitución toma mucho tiempo. Y hoy día lo que vamos a tener es mucho menos fertilizantes para temporadas que ya se están sembrando ahora en distintas partes del mundo. Adelante. Y todos los países, salvo Chile y Trinidad y Tobago, son fuertemente dependientes de los 3 tipos de fertilizantes básicos. Chile en 2 de ellos, no así en potasio porque tiene unos yacimientos, ¿no es cierto?, de determinados tipos de fertilizantes minerales que le permiten no ser dependiente. Todos los demás, aquí están, ¿no es cierto? Países como Costa Rica, de cada 1,000 hectáreas que siembran, más de 800 dependen de las exportaciones o de las importaciones de estos fertilizantes. Adelante. En la FAO hemos modelado qué puede significar esta guerra, ¿no es cierto?, en el mediano, en el mediano plazo y en 2 escenarios, un shock moderado y un shock severo. Pues el shock moderado yo creo que ya casi nos podemos olvidar de él, ¿no es cierto? La guerra se prolonga, se extiende. Hace 3 días yo leí que empezaban a caer misiles sobre Odessa. Odessa es el principal puerto del Mar Negro por donde salen estas exportaciones. Si se daña la infraestructura de Odessa, ahí sí que estamos bien fritos por un periodo de tiempo prolongado. Y en fin, esas son las condiciones de la modelación, no importa mucho. Lo siguiente, ¿qué nos dice la modelación? Adelante. Nos dice que la inflación va a seguir creciendo en ambos escenarios. En el escenario moderado, que como digo, casi día a día vemos que está quedando superado, ¿no es cierto? Tenemos un aumento del 13% y en el escenario severo, 25% para el precio de los fertilizantes. Eso se va a transmitir de inmediato sobre el precio de los alimentos. El trigo va a subir entre casi 9 y 22%, en fin, etcétera. Y además, un efecto que no se termina, aunque terminara la guerra hoy día, no se termina hoy día. Se prolonga hasta el 2023. ¿Por qué? Porque ya hay infraestructura dañada en Ucrania, porque Rusia está con sanciones y no es tan claro que al día siguiente, terminada la guerra, esas sanciones se vayan a retirar para que se pueda exportar, etcétera, etcétera. Adelante. Y esto va a impactar ya en el hambre. El alza que ya estamos viendo ahora nos está hablando de, en un escenario severo, ¿no es cierto?, 13 millones de personas solo por este efecto que entran en condición de hambre. Este es solo el efecto de la guerra. ¿Qué pasa si este año hay una mala cosecha por cambio climático en Estados Unidos o en Argentina? Porque vuelvo a insistir, aquí no es solo una variable. Cuando hablo de una tormenta perfecta es que tenemos demasiados factores, las secuelas del COVID, cambio climático, la guerra, las disrupciones de la logística. Todo esto tiene al sistema alimentario una enorme fragilidad. Adelante. Afortunadamente, bueno, afortunadamente no, porque al final son todos seres humanos, ¿no es cierto? El impacto mayor lo veremos en Asia Pacífico, en el África al sur del Sahara. Nuestra región esta vez es la que menos va a sufrir porque tenemos una menor dependencia de Rusia y Ucrania en estos alimentos, a diferencia de lo que pasó en los primeros años del COVID, ¿no es cierto?, donde nuestra región fue la que más aumentó el hambre en el mundo. Esta vez no, pero igual es un punto más de hambre, solo por este efecto de aumento de los precios. Adelante. Y esta es la proyección. Nuestra meta es hambre cero al 2030. Bueno, nuestra proyección es que si todo va súper bien, vamos a terminar casi en 50%. Es un cumplimiento absoluto. Mucho peor de donde estábamos en el 2015. Mucho peor. Adelante.
Y he solo hablado del corto plazo. Porque el problema, ¿no es cierto?, es qué hacemos en el mediano, cómo combinamos la respuesta de corto plazo, que ya espero que haya una lámina ahora al final, me parece que voy a hablar de eso, pero cómo combinamos las respuestas hoy con las respuestas de mediano y largo plazo. Cuando venía la crisis, todos nosotros, estoy seguro que ustedes en las universidades, nosotros en la FAO, en otros organismos internacionales, hablábamos de una recuperación con transformación. Decíamos, va a ser necesaria mucha inversión pública para salir de la crisis y esa inversión pública, ¿no es cierto?, tiene que ser una inversión pública verde para aumentar la inclusión. Bueno, nada de eso pasó en América Latina y el Caribe. Ha sido una recuperación muy tradicional. Y entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a responder a la crisis de corto plazo sin perder de vista el mediano y el largo plazo y el hecho de que COVID y el cambio climático, como dijo el secretario general de las Naciones Unidas, ha puesto sobre la agenda la necesidad de una transformación más estructural? Seguimos de corto plazo en corto plazo y bueno, cada día somos más frágiles frente a estas crisis que se combinan de maneras impensadas. Adelante. Pues nada, eso era, Miguel. Muchas gracias. No, hasta ahí terminamos con... Muchas gracias al doctor Julio Verdaguer por esta extraordinaria conferencia que nos abre los ojos y nos da mucho más elementos para entender la gravedad de la crisis alimentaria que está viviendo nuestra región. Como efecto de muchos factores, muchos que empezaron desde el año 2015, 2016, pero que se han visto agravados por diversas situaciones, incluyendo los efectos del cambio climático y la pandemia, y al final esta muy triste y desafortunada guerra en Ucrania. Yo creo que prácticamente todos los que estamos en esta conferencia nos quedamos muy impactados con pues con los datos y las perspectivas y las proyecciones que nos acaba de hacer el doctor Julio Verdaguer. Y pues también un sentido de urgencia. Tenemos que hacer cosas muy urgentes para evitar daños mayores a la seguridad alimentaria de la población de nuestra región. Realmente, Julio, pues te agradecemos muchísimo que seas tan claro, tan realista en lo que está ocurriendo y los efectos que puede tener, está teniendo y que puede tener aún más en los próximos meses o años. Me impactó especialmente tu comentario de, esta es la situación actual. Esperemos que no haya un efecto importante, una sequía importante en alguno de los países importantes de productores de alimentos en la región, porque entonces esto podría empeorar todavía mucho más la situación que estamos enfrentando. Eso es, yo te quisiera hacerte una pregunta, dos preguntas directas, Julio, y luego veremos si hay preguntas adicionales de las personas que te estamos escuchando. Recientemente se reunió la conferencia de la FAO a nivel regional. Y me imagino que estos temas fueron abordados o eran el telón de fondo de la reunión. Yo quisiera preguntarte cuál fue la reacción de los gobiernos, de los ministros al panorama pues tan gris que está viviendo la región en materia de seguridad alimentaria. Si es que se tomaron algunas decisiones en la conferencia regional o se hicieron algunos acuerdos o de alguna manera los países que están en mejor situación podrían ayudar a los países o a las que están en una situación más complicada. En segundo lugar, te quisiera preguntar si tú ves que hay una relación directa entre los temas de inseguridad alimentaria y los patrones o los flujos migratorios que están aumentando, no solo
entre Centroamérica, México, hacia Estados Unidos, que sí, que sabemos que sí, porque ahí están los datos, sino en otras regiones de Centro y Sudamérica. Si esto, por ejemplo, está en los países andinos, está siendo una causa para este aumento de los flujos migratorios. En tercer lugar, yo te quería preguntar si está aumentando la cooperación entre la FAO y el Programa Mundial de Alimentos para hacer frente a posibles situaciones críticas en los próximos meses y años en estos temas. Nuevamente, de veras, muchas gracias, Julio, porque sí tu conferencia ha sido, y qué bueno, porque esa era la idea de incluirte como conferencista magistral en nuestro programa, que nos has dado una conferencia que estoy seguro ha causado un shock en varias de las personas que acabamos de ver los datos que tú nos has proporcionado. Te ofrezco la palabra, Julio. Muchas gracias, Miguel. Pues sí, lamento que haya sido voy a decir una infidencia. Ayer estábamos con Miguel compartiendo mensajes por WhatsApp y me decía, bueno, va a ser una conferencia magistral. Yo le decía, bueno, va a ser una lamentación magistral, porque sí es un panorama muy, muy, muy complejo. Sí. Y creo que eso fue parte de la situación, ¿no es cierto?, que discutieron los representantes de los 33 países miembros de la FAO en la reciente conferencia regional que tuvo lugar en Quito terminó el 1 de abril. Exacto. Obviamente la gran pregunta de los ministros y las ministras era ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué están haciendo otros? ¿No es cierto? Y esa es una de las gracias que tiene Naciones Unidas, ¿no es cierto? Que provee los espacios para que los gobiernos dialoguen, qué están haciendo, cómo se puede colaborar. Y ellos mismos llegaban a la conclusión de decir, mira, en la medida en que muchos de estos temas tienen que ver con factores muy estructurales, las respuestas de corto plazo son cada día más limitadas. Cuando te pega una sequía, una inundación, o una sequía y una inundación y un huracán combinados por cambio climático, en el corto plazo tienes poca reacción, tienes poco espacio de respuesta, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué cosas se concluyen? Bueno, uno, veníamos en un proceso de irle bajando la temperatura, ¿no es cierto?, la inversión en los programas de protección social que muchos países pusieron en marcha a raíz de la pandemia, y ahora nuevamente, ¿no es cierto?, viene fuerte la necesidad de decir, bueno, ¿y qué vamos a hacer con todas las personas que van a caer en situación de hambre o inseguridad alimentaria porque no les alcanza el bolsillo? Y esto se ha convertido en un problema político principal en todos los países, ¿no es cierto? La inflación de los alimentos es un problema político. Y ahí sí sirvió la conferencia porque yo creo que según acuerdo decir, mira, hay cosas que no debemos hacer, que se hicieron en el pasado. Por ejemplo, en la última alza de precios de los alimentos, muchos países exportadores dijeron, como va a haber inflación, yo me protejo, reduzco las exportaciones para aumentar la oferta nacional y presionar los precios a la baja en mi país. Muchos países hicieron eso y el efecto combinado fue desastroso. Alargó la crisis de los precios. Esta vez los países en la conferencia regional dijeron, no hagamos eso, no tomemos medidas unilaterales que solo complican la situación. En segundo lugar, yo creo que quedó muy fuerte, ¿no es cierto?, el tema de la necesidad de establecer no sistemas permanentes de protección social, que por supuesto es un tema en sí mismo, ¿no es cierto?, sino medidas de protección social para la coyuntura, ¿no es cierto? ¿Qué podemos hacer en términos de, por ejemplo, hay países que están pensando en tarjetas, ¿no es cierto?, para determinados segmentos de la población que les permitan ir y comprar alimentos o transferencias monetarias. Mucha discusión sobre cuáles eran los mejores instrumentos para tratar de ir en ayuda de las personas. Había mucho interés en muchos países por bajar el IVA, por ejemplo, los alimentos. Muchos otros países dijeron, mira, eso no necesariamente le va a llegar al consumidor, al bolsillo, porque puede ser que esta rebaja se vaya quedando en los distintos eslabones de la cadena, etcétera, etcétera. Y finalmente,
un compromiso muy fuerte, y eso sí lo estamos viendo, Miguel, aquí estamos en una situación de enorme incertidumbre. ¿Qué va a pasar en Ucrania? ¿Va a haber cosecha? Etcétera, etcétera. Y entonces, un tema clave es que los países compartan mucha información, que sepamos cuáles son los stocks de fertilizantes, de trigo, de maíz, ¿no es cierto? Y que esa información sea lo más transparente. En la crisis del 2008 se crearon plataformas de información global sobre este tipo de temas. Bueno, la FAO las ha desempolvado, les ha vuelto a poner mucha energía, ¿no es cierto? Y este tema de compartir información sí fue una cosa. Desde luego hay una relación muy directa, es decir, las personas que están migrando en nuestra región migran o por situaciones de crisis políticas muy profundas, que muchas veces van asociadas a crisis económicas y por lo tanto pobreza y por lo tanto inseguridad alimentaria, o por una combinación de otros 3 factores: falta de empleo, hambre o inseguridad alimentaria y shocks ambientales que generan un quiebre, ¿no es cierto?, de su capacidad de sostenibilidad. En América Central, por ejemplo, la mitad de los migrantes vienen por esas 3 razones. ¿Correcto? En Haití, bueno, pues la mitad de la población está en condición de inseguridad alimentaria aguda, imagínense. ¿Por qué estamos viendo tantas personas de Haití migrar? Y tu tercera pregunta, sí es muy importante, ¿no es cierto? El Programa Mundial de Alimentos, para los que no lo saben, ¿no es cierto? Es un programa de las Naciones Unidas que básicamente su misión central, ¿no es cierto?, es responder en lugares donde la cosa se convierte ante grandes crisis alimentarias, que pueden ser por guerras, ahí están en Yemen, ¿no es cierto?, distribuyendo alimentos, pero muchas veces, ¿no es cierto?, por catástrofes climáticas, en fin, por cualquier razón. Y el Programa Mundial de Alimentos tiene una gran capacidad de reacción y de llegar a estas zonas y a estas personas con alimentos, con asistencia alimentaria de manera muy rápida. Y nosotros, eso dice la teoría, ¿no es cierto?, vamos detrás, ¿no es cierto?, reconstruyendo la capacidad de estos hogares de volver a ponerse de pie en materia de seguridad alimentaria. Yo te diría, Miguel, que cada día hay más colaboración. No, nos falta mucho, pero creo que cada vez más hemos entendido esta complementariedad. Hay mucho acuerdo a nivel de los jefes y creo que cada día eso ha percolado más hacia abajo. En nuestra región, muy fuerte. Tenemos un excelente trabajo con el Programa Mundial de Alimentos justamente en Centroamérica, en Colombia, en las zonas donde se concentra mucha de la población de migrantes de otros países vecinos, zonas rurales, ¿no es cierto?, La Guajira, por ejemplo, y así. En el propio Venezuela trabajamos bastante de la mano con el Programa Mundial de Alimentos, en fin. Esas son las preguntas, Miguel. Muchas gracias, Julio. Nos estamos ya acercando al final de esta sesión de tu conferencia y hay tiempo si alguna o alguno de los participantes quiere hacerle una pregunta al doctor Julio Verdeguer. Yo creo que es un momento privilegiado poder dirigirnos directamente a la persona que más conoce la situación alimentaria de nuestra región en este momento. No sé si alguno de los representantes de la Uniandes o de la Universidad, de la Pontificia Universidad de Chile quiere hacerle alguna pregunta, Católica de Chile, perdón, hacerle una pregunta al doctor Verdeguer. Veo ahí a la doctora Ángela María Penagos. Gracias, Miguel, por esta intervención. Julio, qué gusto saludarte y podernos encontrar en este espacio. Pues digamos que no sé si es en estricto sentido una pregunta, pero sí creo que el punto que pones sobre qué tanto la globalización de los mercados agroalimentarios pueden ser un riesgo o una oportunidad para enfrentar estos choques. Es preciso y un poco me gustaría saber tu opinión y en la misma línea de lo que planteó Miguel, cómo se planteó esto en la conferencia regional. Eso es tremendamente relevante en este momento porque pues ya sabemos que hay posiciones de cerrar mercados, abrir mercados.
Hay una discusión, por lo menos acá en Colombia, muy fuerte sobre el incremento de los precios de los alimentos y sobre todo la capacidad real de poder atender los mercados internos de alimentos sin ocasionar unos problemas serios de inseguridad o en términos de acceso o desabastecimiento de alimentos. Entonces, en el marco de ese comentario, mi pregunta es, ¿cómo ves tú esa perspectiva en América Latina y qué tanto los países, cómo se están enfrentando a esto o por dónde van las tendencias en términos de los mercados globales y la relación de los países con estos mercados? Hola, por acá Francisco, ¿cómo está? Muchas gracias, doctor Verdaguer, muy interesante la presentación. Yo quería hacer, desafortunadamente me desconecté, no por voluntad propia, sino que se cayó internet justo cuando estaba empezando a hablar antes. Entonces no sé bien qué preguntó Ángela María, discúlpenme. Pero yo tenía una pregunta como para nosotros como instituciones académicas, ¿no es cierto? El TEC, Uniandes y la Católica en Chile. Si usted tuviera que ya que hay estudiantes, ¿no es cierto?, escuchando esta presentación, docentes, si usted tuviese que invitarnos a 1, 2 o 3 temas de investigación que crea usted que pueden aportar a la emergencia que usted ha mencionado en este momento, eso sería mi pregunta. O sea, ¿qué prioridades nos invitaría, ¿no es cierto?, más desde las capacidades, ¿no es cierto?, que hay en las universidades para crear nuevo conocimiento aplicado ciertamente, o usar lo que uno ya pueda tener disponible. Muchas gracias. Wow. Ok. En breve. Gracias, Ángela. Gusto saludarte. Mira, mi posición personal, pero también yo debo hablar por la FAO, ¿no es cierto? Y no puedo hablar con la libertad que hablaría si no estuviera en este cargo, en términos de mis posturas personales, pero en primer lugar, no cabe ninguna duda, pero ninguna duda, de que sin comercio internacional de alimentos, la inseguridad alimentaria sería mucho mayor en todos nuestros países y en el mundo. Eso me parece a mí que tiene que quedar como un dato. Podemos discutir muchas cosas, pero ese es un hecho. Cualquier escenario donde digamos, mira, no importamos, no exportamos, la inseguridad alimentaria va a aumentar. En segundo lugar, muchos de quienes proponen decir, bueno, no importemos o importemos mucho menos o restringamos importaciones, no sé si dicen lo mismo respecto de sus exportaciones. En América Latina y el Caribe, por ejemplo, las mujeres rurales dependen fundamentalmente del trabajo en la agroindustria. Muchas veces son trabajos bastante informales, con muchos problemas de calidad de esos empleos. Pero es el empleo de muchas mujeres que están vinculadas en tu país, Ángela, a la exportación de flores, ¿no es cierto? ¿Cuántas mujeres hay ahí? En Chile, donde entiendo que está Francisco, ¿no es cierto? ¿Cuántos cientos de miles de mujeres están en la agroindustria, etcétera, etcétera? Entonces, uno no puede decir voy a cerrar las importaciones, pero quiero seguir exportando. O sea, creo que los efectos sobre inseguridad alimentaria, sobre empleo, etcétera, serían catastróficos. Ahora, dicho eso, con mucha fuerza, sí creo que esta sucesión de shocks, porque no es un shock una vez cada 30 años, es esta sucesión de shock, esta tormenta perfecta, a mi juicio pone sobre la mesa un tema, y aquí respondo a Francisco también, y es que desde los años 60, el sistema alimentario y la agricultura, ¿no es cierto?, estuvo orientada con una variable, eficiencia. Producir la mayor cantidad de alimentos al más bajo precio posible, al más bajo costo posible para el consumidor. Y la verdad es que lo hizo súper bien. Yo tengo por ahí un grafiquito, ¿no es cierto?, lo que ha pasado con las hambrunas en el mundo. Bueno, si tuviéramos los niveles de hambrunas de los años 60 y 70, este año hubiéramos tenido 34 millones de personas muertas de hambre, sin COVID. O sea, el resultado fue espectacular.
Pero la pregunta es si podemos seguir pensando solamente en términos de eficiencia. Y no tenemos que empezar a pensar fuerte y en serio de resiliencia. Porque estamos con un sistema agroalimentario, ¿no es cierto?, que ya no enfrenta un shock. Vive en una situación, cambio climático, no he hablado nada, ¿no es cierto?, del cambio científico y tecnológico que está causando unas disrupciones tremendas. En fin, tantos factores, ¿no es cierto?, que generan, ¿no es cierto?, perturbaciones significativas y que se combinan y se multiplican unos a los otros. Y entonces el tema de la resiliencia me parece clave. Entonces, ¿cuáles son las políticas públicas para la resiliencia? Y además políticas públicas para la resiliencia que no nos retrotraigan 50 años en lo que sí hemos ganado de productividad y eficiencia. Porque uno escucha muchas políticas públicas para la resiliencia, pero que tú dices, bueno, ¿y qué va a pasar con la producción? Acordémonos que a la esquina tenemos 9.500 millones de personas. 9.500 millones de personas significa que tenemos que producir 50% más alimentos, tal vez un poco menos si redujéramos la pérdida y desperdicio. Pero no podemos sacrificar mucha eficiencia. Entonces, ahí hay un temazo. Me parece que es un tema central de hoy, pero ya. Gracias. Pues muchas gracias, Julio, por tus respuestas, tus comentarios y la manera en que nos has ilustrado de una realidad que se torna, pues yo me atrevería a calificar hasta de riesgosa para la estabilidad de la región o de muchos países en caso de que no se logre manejar en forma adecuada. Repito, a mí me parece que los datos que nos has dado, y algunos nos consideramos pues medio conocedores del tema porque pasamos algunos años allí en la FAO contigo y tus colegas, son realmente alarmantes. Yo calificaría así la situación, es una situación alarmante y los gobiernos tienen que tener mucho cuidado para no aumentar los factores de riesgo. Te agradecemos enormemente tu contribución a esta conferencia. Te agradecemos tus sugerencias sobre los temas de investigación la pregunta de nuestro amigo Francisco Gallego, porque aquí hay estudiantes, hay investigadores, profesores, y siempre es muy, muy importante escuchar a la voz de la experiencia sobre dónde están las prioridades de investigación en este momento. Al final, nuestra conferencia somos 3 universidades que tenemos una responsabilidad, un compromiso muy importante con el desarrollo sostenible en general, los ODS, pero también en cómo las universidades podemos contribuir en una forma práctica, concreta, para fortalecer el desarrollo sostenible en nuestra región. Te agradecemos enormemente que hayas estado aquí con nosotros. Toda esta conferencia ha quedado, no solo la tuya, sino los 2 días de conferencia están grabados. Y si eventualmente quieres tener, desde luego, acceso al video, pues aquí te lo vamos a proporcionar con mucho gusto. Esta mañana tuvimos el honor de recibir a los 3 rectores, a la rectora de la Universidad de los Andes, a la doctora Raquel Bernal, al doctor Ignacio Sánchez y al doctor David Garza, para que realmente nos abrieran nuestra conferencia. Nos sentimos muy honrados, pero también tu presentación y la de otros panelistas en esta mañana pues ha enriquecido mucho. Mañana vamos a continuar pues la idea es esa, que las 3 universidades podamos hacer una contribución más sustantiva, más concreta dentro de nuestros países y en América Latina. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes y muchas felicidades por esta iniciativa. Muchísimas gracias. Gracias, Hasta Julio. la próxima. Cuídense. Hasta la próxima. Yo le devuelvo la palabra a María Julia por si tienes algo que decir, María Julia, ya para cerrar. Gracias, embajador. Pues solamente agradecer a todos los panelistas y las panelistas que estuvieron con nosotros el día de hoy y recordarle a las personas que aún están conectadas con nosotros que mañana
a nombre de del Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe de la Universidad de los Andes, del Instituto para el Desarrollo Sustentable de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de la iniciativa ODS en el TEC, pues los esperamos para la segunda sesión de lecciones de la pandemia para el desarrollo sostenible. Empezaremos a transmitir desde las 8 de la mañana, horario de la Ciudad de México y de Bogotá, y a las 9 hora de Santiago, para que conversemos sobre los retos para afrontar la crisis climática. Bueno, me despido de ustedes y les deseo que tengan una muy buena tarde. Nos vemos mañana. Gracias.